problema de Chile es que, como dicen por ahí, el chancho ha estado siempre re mal pelado, ¿no? Los que tienen plata con el statu quo, esto no les interesa nada más. Mire el litio, el mercado del litio en el mundo son $1.000 millones. Si uno saca con una pala y uno pone ahí unos gallos que transpiran, saque con pala y que lo meten en un barco, $1.000 millones. Pero si uno hace baterías de litio, el mercado de las baterías de litio es de $30.000 millones. Entonces nosotros, como somos tan ingeniosos, le vamos a entregar en barco a los chinos por $1.000 millones, de los cuales $100 millones van a quedar en un señor que no lo voy a nombrar, pero que todo el mundo lo conoce, el sueldo mínimo para los tipos que tengan la pala, ¿no? Y el sueldo mínimo tiene que ser menos de 200 lucas, porque si no sería un problema para el país. Y los chinos nos van a comprar en $1.000 millones el litio, y nosotros los tontos le vamos a comprar en $3.000 millones las baterías que ellos nos van a fabricar, ¿no? ¿Y por qué no fabricamos la batería aquí si nosotros tenemos el litio? Ah, no, pues es que el señor que se va a echar los $100 millones al bolsillo sabe manejar a tipos que con una pala saquen el litio, pero no sabe hacer baterías de litio. La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural, de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Esta es la definición de educación según la LGE, Ley General de Educación, definición que no se canaliza del todo en la realidad. Para entender la educación chilena, hay que remontarse al documento base de las ideologías neoliberales que dieron forma a las reformas y modelo económico de la dictadura militar, el ladrillo, que propone convertir la salud, la previsión social y la educación en productos del mercado. Para conseguirlo, se creó un sistema de financiamiento único para escuelas públicas y privadas, sistema de subvención escolar por alumno asistente. Se dio libertad a las familias para que puedan elegir las escuelas en las que quieran educar a su hijo. Por lo tanto, las escuelas compiten por la preferencia de las familias entrando en el mercado. Se promovió la privatización mediante el acceso a financiamiento estatal por entes privados, de igual forma que las escuelas y liceos públicos. Se bajan los requisitos para la creación de escuelas, donde lo que más se controla fue la asistencia de los alumnos para saber cuánto pagar a cada establecimiento. Se dio una gran libertad y flexibilidad en la administración de los establecimientos para que se diferenciaran y pudieran competir y atraer a los consumidores. Se descentralizó la educación pública y se municipalizaron para que en cada territorio se genere una competencia entre escuelas públicas y privadas. Por lo tanto, el Ministerio de Educación ya no es el responsable ni quien administra las escuelas, sino que son los propios municipios. Para que las familias puedan elegir mejor informadas, se creó el CIMSE para orientar al consumidor a la escuela más rentable para su hijo. En 1990 se creó el sistema de financiamiento compartido, donde las escuelas que reciben financiamiento estatal también puedan cobrar a las familias. ¿Por qué, si se triplicó el presupuesto en educación en los últimos 10 años, no se ha reflejado en los resultados de aprendizaje? Con más de 1.200 horas anuales de clases
Cerca de la mitad de los estudiantes egresan del sistema sin entender lo que leen, que los profesores no cuentan con tiempo suficiente para preparar sus clases y trabajar con sus pares. Tenemos el sistema escolar más socioeconómicamente segregado. Existen muchos por qué en nuestro sistema educacional, demasiadas preguntas que necesitan respuesta. Un día antes que la dictadura militar dejara el poder para traspasarlo a manos de un gobierno democráticamente elegido, un 10 de marzo de 1990, el gobierno militar promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, la cual diferenció entre marco curricular y planes y programas de estudio. Cada institución educacional podía decidir si tener o no planes y programas de estudios propios. También dio origen al Consejo Superior de Educación, estamento encargado de aprobar o no modificaciones curriculares, ente totalmente independiente del Ministerio de Educación. La LOCE fue asumida por el gobierno entrante, destinando recursos económicos para financiarla, y se creó la unidad de currículum y evaluación dentro del Mineduc para poder desarrollarla. La reforma de los 90 tuvo una perspectiva tecnocrática, ya que debates sobre el porqué de la educación y la escuela fueron catalogadas como ideológicas. Solo se buscó el consenso de las reformas. Todo esto debido a las tensiones políticas por la reciente vuelta a la democracia, que no dieron atrevimiento para plantear iniciativas de reforma entre los años 1990 y 1995, solo generando un cambio estructural en aquel periodo tras la promulgación del Estatuto Docente. Por lo tanto, solo se intentó hacer un mejoramiento continuo de la educación, con los programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, dirigidas a las escuelas y liceos con bajos rendimientos, más pobres y de alta deserción escolar. Los programas más reconocidos son P900, Mese Básica, Mese Rural, Mese Media y el programa Liceo para Todos. Los programas desplegaron intervenciones en el trabajo escolar, destinadas a cambiar las escuelas a través del trabajo docente y una nueva relación pedagógica. Se introdujeron recursos de aprendizaje y estilos vinculados al desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior. Los impactos de los programas resultaron relativamente pequeños y poco sustentables, no arrojando resultados significativos, ya que los planes no consideraron los diferentes contextos de las instituciones educacionales. En 1994, con el segundo gobierno democrático en asumir el poder, el país miraba más hacia el futuro. Por ello, el presidente de la República convoca a representantes de diferentes sectores del país para conformar una Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, en donde se propusieron sugerencias de políticas públicas que valoraban la educación de manera significativamente más relevante que la existente. Fue así que en 1996, en el mensaje del 21 de mayo, el presidente anunció el inicio de la reforma educacional, siendo la primera prioridad del gobierno, la que tuvo 4 dimensiones. La primera, una prolongación, expansión y fortalecimiento de los programas de mejoramiento del gobierno anterior. La segunda fue un paquete de medidas de apoyo a la profesión docente para perfeccionar la misma, pero sin una política integral y de largo plazo. La tercera fue la reforma curricular para educación básica en 1996 y educación media en 1998, definido como el currículum para la vida, en la arquitectura de la LOCE, empleando la forma de nuevos planes y programas de estudios, aplicados gradualmente entre 1997 y 2002, poniendo un mayor énfasis en la adquisición de habilidades intelectuales superiores. El uso de nuevas tecnologías, se expandió el ciclo de formación común, dando cabida a los últimos 2 años de enseñanza media al técnico profesional. Se actualizó los objetivos y contenidos de todas las asignaturas, donde se definieron un conjunto de objetivos fundamentales transversales relacionados con el desarrollo de una base valórica, habilidades cognitivas y sociales, para fortalecer el desarrollo personal de los estudiantes, su capacidad reflexiva y crítica, las relaciones democráticas y el respeto por los otros. Fue innovadora en sus contenidos y orientaciones, pero fue conservadora en los aspectos estructurales de la misma. La última dimensión fue la jornada escolar completa para la implementación del nuevo currículum y los programas de mejoramiento. Todo esto debido a la desventaja de los colegios municipales o los establecimientos privados y sumado a la desventaja vista en el concierto internacional. Además, invirtió en infraestructura educacional, la que benefició de igual forma a colegios municipales y privados subvencionados. El currículum no fue bien recibido por docentes, criticando la extensión y poca participación en su construcción. Se reprochó la eliminación de educación cívica. La inversión en educación se triplicó entre 1990 y el 2000, pero no se modificaron los componentes básicos del sistema escolar de mercado heredados de la dictadura. Al contrario, se ajustaron o reforzaron. Ejemplos: el trato igualatorio por parte del Estado a establecimientos públicos y particulares pagados, sumado a la masificación de un sistema de copago de las familias en la educación privada subvencionada por el Estado.
reimpulsaron la privatización de la educación, reduciéndose la proporción de establecimientos municipales en comparación con los privados subvencionados, para aumentar la competición en el mercado y orientar de mejor forma la elección de los consumidores. Se publican en la prensa los resultados del CIMSE con un ranking de colegios. En síntesis, durante los años 90 se aumentó el protagonismo del Estado mediante políticas educacionales y la lógica de mercado toma mayor relevancia. Tras conocerse los resultados del CIMSE del año 2000, el gobierno de turno dijo que era el momento de llevar las reformas al aula. Se completó la reforma curricular y se hicieron reajustes en la educación básica, que implicaron cambios en la orientación para hacer más explícita la definición de objetivos y contenidos. Se dio más énfasis al CIMSE y se elaboraron estándares de aprendizajes, resultando ser una reforma de las reformas, cuyo objetivo era aumentar los logros de aprendizajes. En 2005, en el Congreso Pedagógico Curricular organizado por el Colegio de Profesores, se demandó reducir la extensión del currículum, que resultaba inalcanzable, mejorar las articulaciones entre los niveles educacionales, fortalecer la educación integral, la identidad, cuidado del medio ambiente y la formación ciudadana. El currículum se vio preso de las mediciones y evaluaciones estandarizadas, como el CIMSE y la PSU, y también como de las pruebas internacionales, donde la calidad de la educación pasó a ser medida por estas pruebas. Se privilegió entonces el desarrollo de saberes y de competencias medibles por estos instrumentos, marginando aproximadamente el 40% de los aprendizajes y competencias que el currículum aspira a promover. En 2006, los estudiantes secundarios no solo se tomaron sus liceos, sino que también la discusión sobre políticas educacionales, rompiendo la inercia que se había instalado cuestionando la estructura de la educación, demandando igualdad de oportunidades en la noción de una educación de calidad, identificando que el gran villano de esta historia era la losa. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Tras la Revolución Pingüina, fue el Consejo Asesor Presidencial que propuso un ajuste curricular tomando las demandas del Congreso Pedagógico, donde se reducen los contenidos, se fortalecen los OFT, se articulan los niveles educacionales, se flexibiliza el currículum y se adapta a estudiantes de pueblos indígenas, rurales y con necesidades educativas especiales, orientándolo a la formación integral de los estudiantes y la formación ciudadana. Luego de un acuerdo entre la derecha y la concertación, se llegó a un pacto por la calidad de la educación, naciendo la LGE. La LGE, tomando el espíritu y el corazón de la seguidilla de transformaciones educacionales de la concertación, busca la calidad y equidad en el sistema educativo, el desarrollo de las competencias del siglo XXI, adaptar el currículum por la especificidad cultural y de origen del estudiante, define al currículum en una nueva estructura, una educación básica de 6 años y 2 ciclos de educación media, el primer ciclo desde séptimo básico hasta segundo medio y tercero y cuarto medio aún hoy no definidas en su totalidad. La LGE es la elaboración de un currículum que adelanta el cambio de estructuras y elimina la distinción entre objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, quedando como objetivos de aprendizaje para cada asignatura. Se elaboran nuevas fases curriculares para la educación básica de primero a sexto y para la educación media de séptimo a segundo medio, y se definen nuevas bases para la formación técnico-profesional. Los programas de estudio proponían una implementación didáctica para cada sector. Se avanzaba hacia una estructura de un currículum por competencias, en saberes para comprender el mundo actual, permitiendo al estudiante a desenvolverse críticamente y con creatividad frente a los desafíos del mundo actual. Pero el 2010 llega por primera vez al gobierno tras la dictadura una coalición de derecha, la que deja inconclusos los ajustes y empieza otro proceso de modificaciones del currículum en ambos niveles y de las dos modalidades de educación media, proceso que recoge la experiencia anterior pero con la orientación ideológica del gobierno de turno. En resumen, en la educación media está parcialmente vigente el marco curricular de 1998, el ajuste del 2009 y la nueva base del 2013 en la educación media técnico-profesional. La LUCE habla de enseñanza, mientras la LGE de la educación.
concepto que incluye el enseñar y el aprender. A pesar de la historia curricular analizada en una mirada positivista, se avanza desde un currículum tecnicista y agobiante, catalogado así en el Congreso Pedagógico Curricular, a uno crítico y constructivista, valorando la especificidad cultural, siendo inclusivo y flexible para adecuarlo a cada realidad. Sin embargo, a pesar del positivismo, la mantención de las pruebas estandarizadas para medir la calidad amenazan continuamente la orientación del currículum y la calidad de los establecimientos, debido a los recursos y números de matrículas recibidas por concepto de resultados. En el mismo sentido, el financiamiento de la educación aún mantiene el sistema de voucher, donde los establecimientos se adaptan al ingreso percibido por concepto de alumno en clase, generando aún hoy la competición de recintos por acaparar estudiantes. La inclusión de las necesidades educativas especiales presenta una fortaleza para la consecución de igualdad de oportunidades e inclusión escolar, valoración de la diversidad, flexibilidad en la respuesta educativa, donde el currículum se adecúa a la realidad del estudiante. Las políticas educacionales, sin embargo, siguen apuntando a la segregación y mantención del neoliberalismo en nuestro sistema escolar y mantención de un status quo en la sociedad, donde, en síntesis, las innumerables reformas en nombre de la igualdad, si es que lo pretendieron, lo único que lograron fue complementar el mercado y perfeccionarlo. Siempre se prometió que un mayor esfuerzo educativo sería el camino para superar la pobreza y que la desigualdad se vencería con más educación. Siempre se inculcó un enfoque meritocrático por los medios de comunicación, una mirada aspiracional y superficial publicitaria, tratándonos como simples consumidores. Pero la verdad es que esos cuentos esconden la pésima calidad de la educación chilena, reproductora de la desigualdad, cara para el Estado y las familias. Un verdadero desastre que ha dañado la estructura social del país.